ubicaditos. Juan 2, del 1 al 12. Pero hoy vamos a meditar del 1 al 13. Creo que ustedes ya conocen la historia que hay aquí. Son lo que se llaman las bodas en Caná de Galilea. Y hoy vamos a ver la primera señal, que es esta de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 2, del 1 hasta el 12? Miren lo que dice, mis hermanos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresal. Y se lo llevaron. Cuando el maestresal probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Recuerden que la anterior ocasión en que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablamos de Cristo en el primer capítulo. Lo vimos en su carácter de Dios eterno, preexistente, ¿sí? Y lo que pretende Juan con este evangelio es que conozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, y al conocerle tengamos vida eterna en su nombre. Después de ese capítulo, si tienen la oportunidad de leerlo en la casa de una manera más tranquila, más pausada, ahora somos llevados a una serie de señales cuyo propósito es colocar en evidencia que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Entonces, Cristo era antes de todas las cosas, ¿sí? Eso lo pueden ver en el capítulo anterior. Y en ese capítulo ustedes pueden ver que hay varios testimonios de personas que vieron a Cristo de tú a tú, como Juan el Bautista, como Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Ellos fueron los que vieron a Cristo en persona. Y esto nos lleva a entender que Cristo es ¿qué? 100% divino y 100% ¿qué? Humano, ¿no? ¿Sí? En este evangelio somos llevados de una manera bíblica a contemplar el hecho de que Dios se hizo carne, se hizo hombre, Dios unido a una naturaleza humana. Entonces, si Dios es el creador de todo el universo,
con todas y cada una de sus criaturas. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta primera señal? Vamos a ver que Él va a manifestar el despliegue de su virtud como creador. Porque ¿qué va a hacer en esas bodas? Él, en breves palabras, va a tomar el agua y la va a transformar ¿en qué? En vino. Es esto lo que nos va a demostrar, nos va a colocar en evidencia que Jesucristo es ¿qué? Es Dios, y por lo tanto tiene todas las facultades como soberano para crear de la misma nada, como también para crear a partir de materia. Si van al teatro de la creación allá en Génesis, en el primer capítulo Él creó todas las cosas, ¿verdad? Pero más adelante, de materia ya existente, ¿qué creó Él? Coge barro, moldea una figurita, ¿sí? Y le infunde aliento y creó ¿a quién? Al hombre. Él toma materia ya existente. Y del hombre saca una costilla, noten, de materia existente y diseña ¿qué? Crea una dama, crea una mujer. Así, de esta manera somos llevados a contemplar a Cristo. Él, de materia ya existente, de agua, va a crear el vino. Y como Dios soberano, está en la completa facultad, en la completa autoridad para poder hacerlo, ¿verdad? Mis hermanos, Cristo el Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo una gran cantidad de milagros y prodigios, de los cuales en todos los evangelios hay como 37 a 40 milagros y prodigios. Pero en toda esta gran cantidad de despliegue de poder y de milagros por parte del Señor, Juan va a escoger apenas 7 señales, 7 milagros, donde Cristo va a demostrar su soberanía y su autoridad, pero detrás de esas señales hay ¿qué? Un mensaje, una enseñanza que necesitamos todos nosotros aprender. Por ejemplo, no sé si usted lo ha leído, creo que lo ha leído, en el Evangelio de Juan Él va a multiplicar ¿qué? El pan y los peces, ¿verdad? Pero después viene una enseñanza. ¿Cuál? Que Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? En otra ocasión Él va a tomar a una persona ciega de nacimiento y ¿qué va a hacer? Le va a dar la vista, ¿verdad? Pero luego viene ¿qué? Una enseñanza en la cual aprendemos que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, ¿lo han leído? ¿Qué es la última señal? ¿Qué aprendemos allí? Que Jesús es ¿qué? La resurrección y la vida. Entonces todas esas señales, detrás de ellas tienen una enseñanza, una ilustración. Ahora nos vamos a detener un poquito con la historia que conocemos como las bodas en Caná de Galilea. Vamos a recordar los 3 primeros textos, ¿sí? ¿Me permiten? Ustedes lo leen ahí mentalmente en sus Biblias. Juan 2 del 1 al 3, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Entonces vamos a detenernos aquí por unos momenticos, ¿sí? Unos breves minutos. ¿Qué vamos a ver? Antes que todo, noten ustedes que hay una ceremonia. ¿Por qué les invito a ver esta ceremonia? Porque los matrimonios en la Biblia son totalmente diferentes a los matrimonios que celebramos en nuestro medio. ¿Sí? Bueno, una ceremonia, ¿qué más? Unos invitados
¿Y qué más? Y por último, un faltante. Tengan en cuenta estas tres partes que vamos a compartir en esta breve media hora. ¿Lo recuerdan? Hay una ceremonia, hay unos invitados y hay un percance porque se acabó el vino. ¿Sí? Bueno, antes que todo noten ustedes que hay una ceremonia de bodas. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cuándo son? ¿Qué dice? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces, mis hermanos, todos nosotros sabemos por los relatos de la Biblia que las ceremonias en los tiempos bíblicos eran muy diferentes a los matrimonios que se celebran actualmente. Por lo general, en los matrimonios bíblicos participaba ¿quién? Toda la comunidad. Imagínense usted haciendo una ceremonia invitando a todo el barrio de acá. Pues no es lógico, no es normal, ¿no? Porque falta la economía. Imagínense invitando a toda una cantidad de gente, ¿cómo se atiende? En ese entonces era normal que participara toda la comunidad, ¿verdad? Creo que lo que debe llamarnos la atención de manera especial en Juan es que él haya escogido esta primera señal en su libro, porque Cristo hizo otros milagros, otros prodigios, pero de manera providencial fue el apóstol Juan quien, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escogió esta primera señal. Ahora, mis hermanos, noten ustedes que los acontecimientos y los asuntos de Dios no suceden por casualidad, ¿sí? Y les invito para que tengamos en cuenta que después de que Cristo fue comprobado en el capítulo 1, que es el Hijo de Dios, el creador del mundo, ahora el apóstol Juan nos va a llevar a esta ceremonia. Pero mi hermano, noten algo, perdonen que sea insistente, nada en Dios ocurre por casualidad, todo es providente. Si regresamos al teatro de la creación en Génesis, ¿qué nota usted después de que fue creado todo? ¿Qué vino después? Vino la primera ceremonia de bodas. ¿Sí lo notan? El Señor crea todo, crea los animales, la tierra, todo bien bonito, pero luego crea al hombre y a la mujer, y en el capítulo 2 ustedes pueden ver que se celebró la primera ceremonia de bodas. Aquí, después de que Cristo es comprobado como creador, se presentan unas bodas en Caná de Galilea. ¿Qué dice Génesis 2, 21 al 24? Vaya por favor un ratico y miren lo que dice, porque ese es el primer matrimonio, ¿sí? ¿Qué dice Génesis 2, 21 al 24? Note: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, ¿qué pasó? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí tenemos la primera cirugía del mundo, ¿cierto? ¿Verdad? Perfecta, no quedaron pinzas adentro ni nada, como muchas veces ocurre en nuestros hospitales, ¿no? Que se le quedó una pinza ya dentro del paciente, hay que volverlo. Cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Nuestra primera mamá hizo una dama, una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Y qué sigue diciendo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Noten, mis hermanos, que después de la creación fue diseñado el primer matrimonio. Y si usted quiere ir más y más a la Biblia, notará que cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿a dónde lo lleva? Al monte Sinaí, y allá se celebró una boda, porque hay un pacto. ¿Una boda entre quién? Entre un esposo llamado Dios y una dama llamada Israel. ¿Sí? Allí se celebró otra boda. Mis amados hermanos, una ceremonia de bodas, de matrimonio en la Biblia, no era igual a cualquier matrimonio como ahora en nuestra sociedad. Y ustedes han notado, y si leen los periódicos, la farándula, muchas veces el matrimonio no vale nada, ¿verdad? Si acaso solamente se acude a lo de Dios, nada más en donde, en la ceremonia, pero durante el matrimonio se olvida lo de Dios. Una ceremonia de bodas, ¿de qué habla en la Biblia? De pacto. Por tal razón es que el tema del pacto se encuentra desplegado por toda la Escritura. Y te invitaría a ti, mi hermano y mi hermana, que cuando vayas a la Biblia y te acerques a ella, notes, ve a ella como si fuera un pacto entre tú, amada iglesia, y Dios. ¿Sí? La Biblia es Dios como esposo dialogando ¿con quién? Con su amada, con la iglesia. Recordemos que Dios nos llamó no solo para ser salvos, algo más y de mucho más valor. ¿Para qué nos llamó? Nos llamó para hacer pacto con nosotros. Hizo pacto con una dama que sacó del mundo, la limpió con su sangre, la perdonó, la restauró y se ha unido a ella con su esposa, con la amada iglesia. Ahora todos ustedes pertenecen a la iglesia de Cristo el Señor y por lo tanto Dios los ha llamado ¿a qué? A un pacto, el cual conocemos como el pacto de gracia. Creo que esta es una de las lecciones que aprendemos en esta primera señal que registra Juan en su evangelio. Y es que esta ceremonia nos debe recordar que Dios, después de haber creado todas las cosas, entra en pacto con su pueblo, con la iglesia. ¿Cada cuánto ustedes conmemoran ese pacto? Cuando el pastor César los invita a cenar, ¿cada cuánto lo hace? Entonces, ya no lo vean solamente la mesita allí, sino recuerden, es mi esposo. ¿Llamando a quién? A su esposa, ¿sí? Cristo, que dijo en el aposento alto: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Hagan todo esto en memoria de, ¿sí? Entonces, no lo olviden, hay una ceremonia, pero ahora vienen ¿quién? Los invitados. Vamos a ver los invitados. Mire por favor Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Noten, mis hermanos, que hay unos invitados, ¿verdad? ¿Quiénes son esos invitados? Jesús, ¿qué más? Sus discípulos, y a esto vamos a añadir a quién, a la mamá del Señor. Mis hermanos, noten que esto es a propósito, es decir, Juan no está interesado en los novios, porque usted puede notar que ni siquiera sabemos quiénes son los novios en esa fiesta. O usted iría a una fiesta donde lo inviten a una ceremonia y no sepa quién se va a casar. No, lo primero que hace es saber quién se va a casar, ¿verdad? Pero mire, invitaron al Señor,
fueron los discípulos, María está haciendo los preparativos, pero Juan ni siquiera se atreve a decirnos quiénes son los novios. Y yo le invito para que tenga siempre eso en mente cuando lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor va a dialogar con una mujer de Samaria, pero no sabemos cómo se llama ella. ¿No lo notan? Más adelante el Señor va a sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, pero ¿qué? No sabemos cómo se llama el que estaba paralítico. Más adelante el Señor le va a dar la vista a una persona ciega, pero no sabemos cómo se llama el paciente que le fue restaurada la vista. Pero mi hermano, eso es a propósito en el Evangelio de Juan. Solamente lo hace cuando Lázaro es resucitado. Pero ¿por qué Juan hace eso? ¿Por qué se imaginan ustedes que ni siquiera tiene en cuenta los novios ni nada? ¿Por qué? Porque el centro y la atención es Cristo, el Hijo de Dios. No son los actores secundarios. Cristo es el centro, es el personaje central del Evangelio, de todo el Evangelio, de toda la Sagrada Escritura, y es necesario que sea así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo, lo vimos en el capítulo anterior, Cristo es el Verbo hecho carne. Cristo es el creador de todo lo que existe. Él es quien ha venido a darnos salvación. Él es nuestro Señor. Él es soberano por sobre todas las cosas, y todas las cosas se rinden y se colocan delante de sus pies. Él, por lo tanto, merece que toda gloria, todo honor. La iglesia, su esposa, lo ama, se rinde delante de sus pies en gratitud, en alabanza, en adoración, que es lo que precisamente vemos aquí en esta historia. Entonces, ¿quiénes fueron los invitados? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes? Cristo, ¿quién más? Los discípulos. ¿Y quién más añadimos? ¿Y ellos qué representan? Ellos son un cuadro de la iglesia, ¿sí? Esto es lo que llama la atención ahora en el relato de Juan. La iglesia en este caso está representada por sus discípulos, por la Madre del Señor, y el propósito no son los novios. El propósito es que Cristo es el centro, y hay una figura de una dama que es la iglesia del Señor. Mi hermano, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar para perder el tiempo. No. Creo que el concepto que nosotros tenemos de iglesia debería ser mucho más grande, mucho más especial. Gran parte de los cristianos se identifican como iglesia, pero solamente porque asisten los domingos. No, tú eres, mi hermano, también el día lunes. Tú eres iglesia el día martes. Tú eres el pueblo de Dios el día viernes. Todos nosotros somos llamados a ser ¿qué? La esposa del Cordero. ¿Has dialogado con el hermano que no ha vuelto a reunirse con nosotros? Hemos visitado al hermano que se encuentra enfermo. Nos hemos preocupado por el hermano que está pasando necesidad. Hermanos, necesitamos restaurar y valorar la identidad que Dios nos dio como iglesia. Tú eres la dama con la cual Cristo va a tener bodas en el último día, en lo que conocemos como las bodas del Cordero. Miren Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo quieren leer? Gálatas 6, 1. ¿Qué dice Gálatas 6:1?
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quiénes deben ir? Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿A la iglesia o al mundo? Creo que es a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es ¿qué? Un cuerpo. Y si esto es un cuerpo y este hombro se disloca, ¿qué tiene que hacer la otra parte? A menos esta corre y lo sostiene, ¿verdad? Los pies corren ¿para dónde? Para el hospital, ¿verdad? ¿Qué hace todo el cuerpo? Se une en dolor por el dislocamiento del hombro. Ahora, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurad, mira el hombro, restauradle con espíritu de mansedumbre. Iglesia de Cristo, esposa de Cristo, fue contigo que Dios hizo pacto. Ten presente que la iglesia no fue diseñada por el mundo, ¿no? No fue diseñada por ningún hombre ni por una institución del gobierno. La iglesia fue creada ¿por quién? Por Dios. La iglesia forma parte del misterio de Dios que se encontraba oculto en los siglos pasados y ahora se ha dado a conocer gracias al poder del Evangelio. ¿Sabes cómo termina la Biblia? ¿Cómo? Con una boda. Empieza con una boda, Adán y Eva. ¿Sabes cómo termina la Biblia? Con otra boda. ¿Quién? Cristo, el nuevo Adán, y la iglesia, la nueva Eva, por decirlo así, ¿no? Cristo y su esposa. Vete a Apocalipsis 22, 17. Y ojalá estemos tú y yo allí en esa fiesta. ¿Sí? Apocalipsis 22, 17. ¿Quieres ver esa ceremonia? ¿Quieres ver este matrimonio? Nada más y nada menos es Cristo, el pueblo de Dios que se está preparando para ser la esposa del Cordero. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 17? Y el Espíritu, ¿y quién? La esposa, ¿sí? ¿O será que está mal? El Espíritu y la esposa dicen que ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Pero ¿quién es el que dice bien? Ven. El Espíritu y la esposa. O sea que ¿quién está más adelante de la segunda venida del Señor? La iglesia. O usted, mi hermana, cuando está enamorada, no anhela que venga su esposito. O cuando estábamos enamorados, ay, ¿no será cuándo va a venir? ¿Sí? Ahora aquí está la novia de su esposo diciendo, ven, ven, lo extraño, ven pronto, Señor, tengo sed, pero ven pronto, y el que quiera tome del agua de la vida gratuita, ven. Lleva la secuencia una ceremonia, ¿verdad? ¿Qué más? Los invitados. Pero, ¿cuál? Hay un percance, un faltante. Lee San Juan capítulo 2, versículo 3, por favor, ¿qué dice? San Juan capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo que no tienen vino. Se ha presentado un problema que, por cierto, diríamos es bastante comprometedor en aquel entonces. ¿Cuál? Y es que falta el vino.
Hermano, una vez más le invito para que no vea el matrimonio como lo vemos ahora. Porque si en este momento faltara el vino, pues uno no le dé problema, ¿cierto? Uno hace cualquier cosa, ¿cierto? ¿No es así? Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Pues vaya, traiga otro refresco, ¿cierto? Embolata uno algo con otra cosa, ¿verdad? Pero en ese entonces el problema era bastante grave, ¿sí? Bastante bochornoso. En ese entonces el problema es que si no se solucionaba eso a tiempo, podían demandar a los novios, podían demandar incluso a los que organizaron la fiesta por no atender bien a los invitados. Ahora no ocurre eso, ¿verdad? No, pues ¿quién va a demandar a uno? Pero en ese entonces sí era así. Y esto nos habla de qué, mis hermanos, del vacío espiritual de todas las cosas de esta vida, de tu vida como cristiano, de la iglesia, de la eternidad. Si Cristo falta, si Cristo no está presente. En aquel entonces había que resolver ese problema lo más pronto posible. Sería un acto muy vergonzoso para un matrimonio que hubiere faltado el vino. En aquel entonces la ceremonia sería la más aburrida si hubiere faltado el vino. Ahora, mis hermanos, les invito en esta mañana a traerlo aquí al plano espiritual. Si Cristo no está presente, si Cristo no es el alma, si Cristo no es la vida y el corazón de todos nosotros los que estamos aquí reunidos, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa si Cristo no está presente? Viviremos en un vacío espiritual. Realmente no tenemos nada. Así tengamos todo de lo demás. Cristo es el único que le da verdadero valor, verdadero sentido a la vida del hombre en todas las áreas que componen su vida. Tú y yo podemos tener los bolsillos llenos de plata, estar con salud abundante, no nos falte la comida, todo esté bien, pero si Cristo no está, es igual a nada. No tiene sentido la vida. Estamos en peor situación que aquella ceremonia de matrimonio, si Cristo no está. Y esa es por lo que nos quiere llevar Juan con esta primera señal de lo que apenas hemos logrado extraer estas lecciones para el día de hoy. Y hermano, te pregunto, ¿es Cristo la razón, el fundamento de tu vida? ¿Sí o no? ¿Es Cristo la razón y el fundamento de tu vida como iglesia? ¿Sí o no? Si no lo es, estamos peor que las bodas de Caná de Galilea. No tiene sentido nuestra vida como cristianos si Cristo no es el fundamento de nosotros, no está presente. ¿Es Cristo el fundamento, el corazón de tu vida como esposos, de mi vida como esposo y esposa? ¿Es Cristo el fundamento de tu hogar, de tu vida en casa? Si no lo es, estamos peor que en las bodas de Caná de Galilea. Si Cristo no lo es terrible la vida, mejor no vivir. Es entendible entonces por qué no se le ve sentido al hogar cuando Cristo no está presente. Es entendible por qué la vida del cristiano no tiene sentido
si Cristo no está presente. Si falta el vino, se daña la ceremonia. Si falta Cristo en la iglesia está muerta. Si Cristo no está. No está. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera que santa y sin manchas, ¿verdad? Hermano, hay un faltante en las bodas de Caná y hay que correrle. Ellos tienen que correrle porque si no, se daña todo, ¿verdad? Y así como en aquellas bodas fue necesario que Cristo estuviera presente para solucionar el problema, mis amados hermanos, todos ustedes, es necesario, por favor, es necesario que Cristo esté presente. Y nos lleve a entender que sin Él nada de lo que seamos tendrá valor y no tiene sentido. Mis amados hermanos, en la Biblia el vino era presencia y era símbolo de alegría, de gozo y de regocijo. Ahora imaginemos esa ceremonia sin vino. Es decir, no hay alegría, no hay gozo, no hay nada. Entonces, no habría alegría, gozo, no habría salvación, no habría perdón de pecados, no habría felicidad y paz si Cristo no está presente en medio de nosotros. Hermano, la vida de nosotros sería peor que la que hay en un cementerio. No tendría sentido. Tú y yo podemos distraer la atención con otras cosas, colocar otra apariencia, mi hermano, pero si Cristo no está presente, todo eso se desvanecerá y no tiene valor. Te pregunto, ¿por qué crees que disciplinó a una iglesia en Apocalipsis? Porque habían abandonado, habían tirado al olvido ¿qué? El primer amor. Y el esposo de aquella iglesia les mandó un mensaje, ¿cuál? Que se arrepintieran. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, ¿verdad? Porque tengo contra ti que ¿qué? Que has abandonado el primer amor. Eran laboriosos, trabajaban hasta el cansancio, oraban, probablemente ayunaban, pero todo esto por dentro estaba vacío porque Cristo no estaba en medio de ellos. Y ese es el problema. ¿Qué dice el Salmo? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación es ¿quién? Dios. ¿A quién tenemos, mis hermanos? ¿Qué dijo Pedro? Bueno, ¿se quieren ir ustedes? Porque les dije que el pan vivo, yo soy el pan. Si no comen esta carne y beben mi sangre, no hay vida en vosotros. Y casi todos se fueron, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, Cristo es el único que trae verdadero gozo al alma del pecador. Él es el quien trae verdadera paz al hogar, al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Vean, mis hermanos, ustedes pueden atravesar los problemas más terribles en su vida, las angustias más agobiantes, lo que sea, pero
pero hemos sido testigos, hemos vivido en carne propia el hecho de que cuando Cristo está presente, aún a pesar de todas estas adversidades, hay una paz que se vive en el corazón cuando Cristo está allí. Una paz que no tiene entendimiento porque solo viene del cielo, de su presencia, de una manera que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Así como no podía faltar el vino en aquella ceremonia, no puede faltar ¿quién? Cristo, y no puede faltar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es símbolo también de vino y de pacto. Vete por favor a Efesios 5:17. Ya estamos al final. Efesios 5:17. Búscalo por favor. Efesios 5:17. ¿Lo encontraste? Búscalo. Efesios 5:17. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué más? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Antes qué? Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que en lugar de llenarnos de vino, llenémonos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y el único que nos puede llenar con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da el Espíritu Santo y Él nos llena con el Espíritu Santo de Dios. El que tenga sed, ¿qué dijo Cristo? Venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quién? Todos los que creyeran en Él, porque aún no había sido glorificado. Iglesia de Cristo, antes de partir, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si miras el desenlace en las bodas de Caná de Galilea, ¿qué pasó? Volvió la felicidad, volvió la alegría. ¿Por qué? Porque Cristo proveyó el vino. ¿Proveyó qué? La felicidad, el gozo en esa ceremonia. Nos alcanzamos a imaginar que Cristo el Señor haya dado vino para una semana. ¿Te imaginas? ¿Has leído la historia, no? Habían como 6 tinajas, ¿verdad? Donde cabían ¿qué? 2 o 3 cántaros. ¿Quieres ver una tinaja más o menos ahora? Es como las que estaba promoviendo el pastor César. Esos tanques grandotes, ¿lo recuerdas? En WhatsApp. Haz de cuenta una de esas, pero 5 más. Para una semana. ¿Te imaginas? El Señor proveyó para una semana. Y a nosotros nos provee de Él, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de paz, de gozo, de perdón de pecados, del Espíritu Santo, de su amor. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. Hasta la eternidad, hasta que Él venga. Nunca ha faltado. Hermanos, yo creo que nosotros miramos la gracia del Señor, mira, así chiquitica, y nosotros miramos nuestros pecados así grandotes, cuando debería de ser lo contrario. Ver esos pecados porque Dios los perdonó y los derrotó en la cruz. Y la gracia de Cristo es superabundante. Lee otra vez Juan 1. Dice, de su plenitud tomamos todos, ¿y qué? Y gracia sobre gracia. Abundancia, abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y hermano, hay abundancia de perdón,
hay abundancia de paz, hay abundancia de ¿qué? Del Espíritu Santo, hay abundancia de ¿qué? De justicia, de gracia. ¿Qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabes qué le dijo María a los que estaban con ella ahí enfrente de Jesús? ¿Qué le dijo María a ellos? ¿Lo recuerdas? Hagan todo, ¿qué? Lo que Él les diga. Iglesia de Cristo, ¿quieres ser llena? Haz todo lo que Cristo te diga y te van lleno. ¿Estás en la casa? Haz todo lo que Cristo te diga y eres lleno. ¿Estás en el trabajo y estás agobiado? Haz lo que Cristo te diga. ¿Y qué dice Cristo? Mucho, ¿verdad? Pero tomemos apenas un sorbito, ¿verdad? Jehová es mi pastor, mi copa está, no hay goticas, está rebosando, está regándose, está repleto. ¿Cuál copa? La tuya. Mi copa está rebosando. Y antes dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Hasta hoy domingo? ¿O hasta el martes? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por, no hasta el viernes, ¿verdad? No hasta la tumba, moraré por largo, la palabra largo día es eternidad, moraré por siempre con Él, en Cristo. Cristo es la única fuente del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Listo, mis hermanos. Punto final. Pero esto continúa si tú te vas con Cristo, si tú te vas con Él. Allá en la casa, sí, allá donde, en el trabajo, donde están los problemas, la lucha, ¿verdad? De hecho, hasta de pronto hemos venido aquí al culto con problemas y ya que no aguantamos, ¿verdad? Pero mi hermano, hay una fuente de perdón, de paz, de gozo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. ¿Quieres que oremos? Le damos gracias al Señor. Oremos. Padre Santísimo, Dios eterno, aquí hay una dama que se llama tu iglesia. Ella está siendo perfeccionada y moldeada en tu gracia, Señor. Pero la verdad es otra y muy importante conocerla. Estamos ante un esposo que tiene abundancia que darle a esa esposa. Señor, tu palabra habla de abundancia, habla de rebosar, habla de abundante perdón, habla de abundante misericordia. Tu iglesia, todos nosotros necesitamos de esta paz. Necesitamos vivir a Cristo el Señor. Perdónanos, Señor, por dudar de este abastecimiento tan grande y tan abundante. Padre amado, tú diste a tu Hijo en la cruz, el Dios hecho carne, y tú lo diste por amor a nosotros. Y esta obra se perfeccionará en nuestras vidas, porque tú lo prometiste en tu palabra. Señor, hazle caer en cuenta a mis hermanos, a mis hermanas, aún a mi misma vida, que tú nunca nos has desamparado, que la abundancia está provista, está disponible para todo aquel que tenga sed, que tenga hambre, que tenga ansia de venir a tus pies. Tu palabra dice que tú no nos echas fuera si venimos a ti. Señor, bendice a mis hermanos, a todos los que están presentes, a todos los hogares que forman este hermoso rebaño que tú compraste con la sangre de tu Hijo. A todos los padres, a todas las madres, a los jóvenes, a los niños, a las jovencitas, Señor, llénalos con tu gracia. Si sus corazones están abatidos, están agobiados, tú eres nuestro descanso y tú eres nuestro consuelo.
Padre amado, te damos gracias por esta salvación tan grande. Una salvación inmerecida, pero que te plació dárnosla por amor en Cristo Jesús. Señor, te adoramos en esta mañana, te bendecimos. Y llena tu iglesia, llena todo hermano, hermana, oveja que forma parte de este rebaño, llénalos con tu Santo Espíritu. Bendice todos los hogares que están aquí constituidos. Y gracias, Señor, por darnos tu paz. Padre, así como ese faltante en aquella ceremonia era trágico, era bochornoso, no permitas que nos vayamos de aquí vacíos de ti, sin haberte conocido, sin haberte adorado, sin habernos rendido ante tus pies. Nada ganamos con todos los bienes de este mundo si Cristo nos falta. Gracias, Señor, por tu santo evangelio, por la obra de Cristo en la cruz. Te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias. Y todo esto para la gloria y el honor de tu santísimo nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.